Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y en este video hablaremos sobre el esqueleto del tórax y la pared torácica. Primero empezaremos a hablar de los componentes óseos del tórax. Como vemos, el esqueleto del tórax está conformado por 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas y el esternón. Empezaremos a describir a las vértebras torácicas. Casi todas las vértebras torácicas son típicas, ya que van a poseer un cuerpo, arcos vertebrales y 7 procesos, pero existirán ciertos detalles característicos que la van a distinguir de las vértebras cervicales y de las vértebras lumbares. Entonces, estos detalles característicos serán 2 fositas costales o hemicarillas que se van a encontrar en los bordes posterolaterales de los cuerpos vertebrales. Esta será una hemicarilla inferior, o también llamada fosita costal inferior, que es esta de acá, y una hemicarilla superior o fosita costal superior. Aquí se va a articular la cabeza de la costilla. Las vértebras torácicas en sus procesos transversos tienen fositas costales, estas de acá, las cuales se van a articular con los tubérculos de las costillas. Los procesos espinosos en las vértebras torácicas serán largos y estarán inclinados inferiormente. Normalmente se solapan con el proceso espinoso de la vértebra inferior para recubrir los espacios entre las láminas de las vértebras adyacentes, esto con la finalidad de proteger a la médula espinal. También tendremos 2 procesos articulares, uno superior y uno inferior, que los encontramos acá. La cara articular del proceso articular inferior, que es esta de acá, será convexa y estará dirigida hacia anterior y hacia medial. Por lo tanto, la cara articular del proceso articular superior será cóncavo y estará dirigido hacia posterior y hacia lateral. Las vértebras torácicas típicas serán las vértebras T2 a T9. Estas vértebras tendrán todas las características que acabamos de comentar, pero las otras vértebras, o sea T1, T10, T11 y T12, serán vértebras atípicas por ciertas características. Como vemos aquí, la vértebra T1 tiene una fosita costal completa, ya que la vértebra C7 no va a poseer una hemicarilla. Entonces, la fosita costal completa de la vértebra T1 aquí se va a articular con la costilla correspondiente, o sea, con la costilla número 1. También la vértebra T1 tendrá una hemicarilla inferior típica para la articulación de la segunda costilla, que es esta hemicarilla inferior. O sea que en la vértebra T1 se va a articular la primera costilla y la segunda costilla. Las vértebras T10, T11 y T12 también tienen una fosita costal completa para sus costillas correspondientes. Como vemos acá, T10 tiene una fosita costal completa, T11 también una fosita costal completa y T12 también una fosita costal completa. Es decir, no van a poseer hemicarillas, sino una carilla articular completa para su costilla correspondiente. Ahora hablaremos de las costillas. Estos son huesos planos y curvos que constituyen la mayor parte de la caja torácica. Se pueden clasificar en 3 tipos de costillas: costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Empezaremos a estudiar a las costillas típicas. Estas pertenecen a las costillas tercera a novena. Se llaman típicas porque poseen los siguientes componentes. Aquí vemos que en la costilla típica va a poseer una cabeza en forma de cuña y 2 caras articulares, una cara articular superior y una cara articular inferior, las cuales van a estar separadas por esta cresta que se le llama cresta de la cabeza. La cara articular inferior se articula con su vértebra numéricamente correspondiente. Es decir, si esta costilla sería la costilla número 7, por ejemplo, la vértebra que estaría acá sería la vértebra T7 y la vértebra que estaría superior sería la vértebra T6. También tendremos un cuello que se va a encontrar a nivel del tubérculo. Aquí tenemos el cuello. Este cuello va a conectar a la cabeza de la costilla con su cuerpo. En este tubérculo también va a tener una porción articular lisa
para articularse con el proceso transverso de la vértebra correspondiente, esta de acá. Entonces sería el proceso transverso de T7 que se estaría articulando con la cara articular lisa del tubérculo. También va a tener una porción no articular que es rugosa, que es esta parte de acá, y es rugosa debido a que aquí se inserta el ligamento costotransverso. Ahora, hablando del cuerpo de la costilla, vemos que este cuerpo es aplanado en sentido horizontal y curvo. Este cuerpo tendrá un ángulo, que es este ángulo de acá, en donde la costilla gira de forma anterolateral, o sea, se va hacia adelante y hacia lateral, y después sigue su trayecto hacia adelante y hacia medial para articularse con el esternón. En la superficie interna del cuerpo, o sea, en su cara medial de la costilla, se va a encontrar un surco que va a recorrer paralelo al borde inferior de la costilla, este surco de acá. En este surco viajará el paquete neurovascular intercostal. Bueno, estas fueron las características de las costillas típicas. Ahora hablaremos de las costillas atípicas y las características por las cuales se diferencian de las demás costillas. Las costillas atípicas son la primera, la segunda, la décima, la onceava y la doceava. También dentro de estas costillas atípicas se clasifican a las dos últimas costillas, o sea, a la doceava, a la onceava y a la doceava, como costillas flotantes. Esta es una vista superior de las primeras dos costillas. Empezaremos a estudiar a la primera costilla. Esta es la costilla más ancha. Su cuerpo se encuentra aplanado en sentido vertical, o sea, como si estuviera aplastada de arriba abajo. Tiene una sola cara articular en su cabeza para articularse únicamente con la primer vértebra torácica, como ya habíamos visto. En su cara superior se encuentran dos surcos, en los cuales pasarán los vasos subclavios, la vena subclavia por delante y la arteria subclavia por detrás. Entre estos dos surcos se va a encontrar este tubérculo, llamado tubérculo del escaleno anterior, y se le llama así porque aquí se va a insertar el músculo escaleno anterior. Ahora, la segunda costilla es más delgada y más larga que la primera costilla. La característica atípica que tiene esta costilla es que tiene un área rugosa en su cara superior, como lo vemos acá, en donde se va a insertar el músculo serrato anterior. Las costillas 10 a la 12 solo tienen una cara articular en su cabeza, como ya lo habíamos visto. Por lo tanto, solo se van a articular con su vértebra torácica correspondiente. Entonces, las costillas 1, 2, 12, 11 y 10 serán las costillas atípicas. Esta es una imagen de las costillas onceava y doceava. Como vemos, estas costillas son cortas y no presentan cuello ni tubérculo. Su cuerpo es muy corto y se le llaman costillas flotantes, ya que no se van a articular con el esternón. Las costillas en su parte más anterior se van a continuar como cartílagos costales, estos cartílagos que vemos acá. Este cartílago contribuye a la elasticidad de toda la pared torácica. Los primeros 7 cartílagos costales se articulan directamente al esternón, como vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mientras que los cartílagos de las costillas octava a décima se articulan entre sí para formar el arco costal cartilaginoso. O sea, el décimo cartílago que se encuentra acá se va a articular con el cartílago de la costilla 9. El cartílago de la costilla 9 se articula con el cartílago de la costilla 8 y el cartílago de la costilla 8 se articula con el cartílago de la costilla 7 para que aquí se forme todo este arco costal, arco cartilaginoso costal. Entre las costillas se encuentran los espacios intercostales, son en número de 11 y se numeran de acuerdo al número de su costilla superior. Es decir, debajo de la costilla número 1 se va a encontrar el primer espacio intercostal. Debajo de la costilla número 2 se va a encontrar el segundo espacio intercostal. Debajo de la costilla número 3 se va a encontrar el tercer espacio intercostal. Y así
pero debajo de la costilla número 12 no se le va a llamar espacio intercostal, ya que no hay una costilla debajo de esta. Y pues intercostal significa entre costillas. Entonces aquí se le va a cambiar el término y se le va a llamar espacio subcostal, o sea, debajo de la costilla. Es importante recordar que el surco costal servirá como protección para el paquete neurovascular intercostal, el cual se le conoce con la mnemotecnia de Van, ya que de superior a inferior tiene la disposición de vena, arteria y nervio, como lo vemos en la imagen. Aquí vemos al surco costal que está protegiendo al paquete neurovascular intercostal. El conocimiento de esta disposición es sumamente fundamental, ya que existe un procedimiento que se le llama toracocentesis, el cual consiste en una punción en el espacio intercostal con la finalidad de acceder al espacio pleural para retirar líquido, por ejemplo, en un derrame pleural. Entonces, nosotros al conocer la disposición del paquete intercostal, sabemos que la punción no se debe realizar por debajo del borde intercostal, ya que aquí se va a encontrar el paquete. ¿Ok? Entonces, la punción se hace por encima de la costilla, en un punto lo bastante alto como para evitar también a los ramos colaterales que se encuentran acá. Estos son ramos colaterales del paquete neurovascular intercostal, que este es el principal. Entonces, en el borde superior de la costilla vamos a ver que también se encuentran estas ramas colaterales intercostales, pero estas son de menor calibre que las que se encuentran en el surco costal. La aguja se va a insertar en el 9º espacio intercostal en la línea axilar media. Hay que dirigir a la aguja en una inclinación superior, ya que si la hacemos en una inclinación recta, podemos dañar a la pleura parietal del diafragma. Ahora hablaremos del esternón. Este es un hueso plano y alargado verticalmente. Forma la parte central y anterior de la caja torácica. El esternón está compuesto por 3 porciones: un manubrio, que es este de acá, un cuerpo y un proceso sifoides. Hablaremos del manubrio. El manubrio es un hueso con forma más o menos trapezoidal y es la porción más ancha y gruesa del esternón. En el borde superior del manubrio se encuentra una incisura llamada incisura yugular o incisura supraesternal, esta incisura de acá. Esta incisura se continúa a los lados por otras incisuras llamadas incisuras claviculares, estas de acá, que es en donde se van a articular las clavículas con el manubrio del esternón, formando la articulación esternoclavicular. Inferior y lateralmente a las incisuras claviculares se encuentra la articulación del cartílago de la primer costilla con el borde lateral del manubrio del esternón, esta de acá. Esta articulación tendrá una unión muy fuerte de tipo sincondrosis. El manubrio se va a articular por abajo con el cuerpo del esternón, creando la articulación manubrio-esternal, esta articulación. En esta articulación se va a formar un ángulo que va a protruir hacia anterior, este ángulo de acá, al cual se le va a llamar ángulo esternal o ángulo de Lewis. Este ángulo tiene aproximadamente 35 grados, más o menos aproximadamente. Y este ángulo es una referencia para ubicar bien el segundo espacio intercostal en la exploración de tórax, ya que nosotros al palpar este ángulo, si nos dirigimos hacia el lateral, aquí vamos a encontrar a la articulación de la segunda costilla o del segundo cartílago costal con el esternón. Entonces sabemos que esa costilla es la segunda. Entonces, por debajo de la segunda costilla, o sea, aquí, encontraremos al segundo espacio intercostal. Ahora, el cuerpo del esternón, este será más largo verticalmente y más delgado que el manubrio. En los bordes laterales del cuerpo del esternón se encuentran incisuras costales para las costillas segunda a séptima. Estas incisuras, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, son 7 incisuras.
Ahora, el proceso sifoides se encuentra por debajo del cuerpo del esternón y al unirse forma la articulación sifoesternal. El proceso sifoides es muy variable en su forma. Por lo general es alargado y puntiagudo, aunque este puede ser romo o puede ser bífido o puede estar desviado hacia lateralmente o hacia anterior. Las proyecciones posteriores del esternón, vamos a ver que el manubrio del esternón se va a encontrar proyectado hacia atrás con las vértebras T3 y T4. El ángulo esternal o ángulo de Lewis está proyectado hacia posterior con el disco intervertebral de T4 y T5. El cuerpo del esternón se encuentra localizado a nivel de las vértebras T5 a T9. El proceso sifoides se encuentra proyectado hacia atrás con la 9ª y 10ª vértebra torácica. Ya que conocemos el esqueleto del tórax, podemos hablar de las aperturas torácicas. Tendremos una apertura torácica superior y una apertura torácica inferior. La apertura u orificio torácico superior será el límite superior del tórax. Esta apertura está limitada anteriormente por el borde superior del manubrio, o sea, empezamos aquí con la incisura yugular. Después nos seguimos lateralmente con la incisura clavicular, lateralmente con el cartílago costal de la primer costilla, después lateralmente con el borde medial de la primer costilla, posteriormente por la articulación costovertebral de la primer costilla y lo más posterior sería la vértebra T1, en donde vemos cómo esta vértebra T1 protruye anteriormente hacia la apertura. Entonces vamos a ver que esta apertura va a tener más o menos una forma de riñón, así se le llama. Ahora, las medidas de esta apertura en el adulto anteroposteriormente va a medir unos 6.5 centímetros y transversalmente va a medir 11 centímetros. La apertura torácica inferior es mucho más grande que la superior. Estará limitada anteriormente por la articulación sifoesternal, anterolateralmente por el arco costal, que está formado por la unión de los cartílagos costales, posterolateralmente por las costillas 11ª y 12ª, y posteriormente por la vértebra torácica número 12, cuyo cuerpo también va a protruir anteriormente a la apertura. La apertura torácica inferior estará cerrada por el músculo diafragma. Este músculo va a separar a la cavidad torácica, que es superior, y a la cavidad abdominal, que es inferior. Ahora hablaremos de los medios de unión del esqueleto del tórax, sus tipos de articulaciones, los ligamentos que los unen y los movimientos que pueden tener. Empezaremos a hablar de la articulación costovertebral. Estas son dos articulaciones costovertebrales, una que conecta a la cabeza con la costilla, a la cabeza de la costilla con los cuerpos vertebrales y otra que conecta al tubérculo de la costilla con el proceso transverso. La articulación de la cabeza de la costilla, como ya vimos, estará dada en las vértebras típicas por dos hemicarillas y el disco intervertebral entre ellas, aquí en las dos hemicarillas y el disco intervertebral. Esta articulación estará reforzada por el ligamento intraarticular que va desde la cresta de la cabeza de la costilla hacia el disco interventricular. También se va a encontrar reforzada por el ligamento radiado que conecta la cabeza de la costilla hacia la periferia. La articulación costotransversa será la articulación del tubérculo de la costilla con el proceso transverso de la vértebra correspondiente, que como vimos es esta de acá. Esta articulación estará reforzada por el ligamento costotransverso lateral, que es este de acá, que vemos va desde el proceso transverso hacia el tubérculo de la costilla, y por el ligamento costotransverso superior, que es este de acá. Después tendremos a la articulación costocondral, que son estas que están coloreadas en verde. Esta será la articulación del extremo external de la costilla, o sea, este extremo, el cual es óseo,
con el extremo costal del cartílago costal, o sea, este extremo, el cual es cartilaginoso. Esta será una articulación de tipo cartilaginosa primaria o también llamada sincondrosis, en donde se encontrará cartílago hialino en esta unión. Normalmente no existe movimiento en esta articulación, pero al encontrarse cartílago hialino va a permitir una gran flexibilidad. La articulación intercondral será la articulación que se encuentran entre los cartílagos costales. Tendremos la unión de los cartílagos sexto con el séptimo, que sería este de acá, sexto con el séptimo, entre el séptimo y octavo, que sería este de acá, entre el octavo y el noveno, y entre el noveno y el décimo. Estas articulaciones intercondrales son de tipo sinovial plana, excepto en la articulación entre los cartílagos noveno y décimo, que es esta articulación, en donde Moore menciona que es fibrosa. Estas articulaciones intercondrales estarán reforzadas por ligamentos intercondrales, que son estos ligamentos que se encuentran acá. Después tenemos a la articulación esternocostal, que son estas que están marcadas en verde. Es la unión de los cartílagos costales con el esternón. Veremos que la primera articulación esternocostal, o sea, la articulación de la primer costilla con el esternón, será diferente a las demás, ya que se articula directamente al manubrio del esternón. Esta será una articulación de tipo cartilaginosa primaria o sincondrosis, o sea que posee cartílago hialino en su unión y permitirá cierta flexibilidad. La segunda costilla se va a articular con el ángulo esternal, o sea, con el manubrio y con el cuerpo del esternón, como vemos acá. Las costillas tercera, cuarta, quinta y sexta se van a articular a lo largo de todo el borde lateral del cuerpo del esternón, en las incisuras que se encuentran con el esternón, como vemos acá. La séptima costilla se va a articular tanto con el borde lateral del esternón y también con el proceso sifoides. La articulación de las costillas segunda a séptima son de tipo sinovial plana. Estas articulaciones están reforzadas por ligamentos radiados anteriores y ligamentos radiados posteriores que se encontrarían por detrás. La articulación esternoclavicular es la unión de la clavícula con el manubrio del esternón. Este será una articulación de tipo sinovial en silla de montar. Como vemos aquí en la imagen, va a tener una superficie convexa y una superficie cóncava, que se va a articular con una superficie cóncava y una superficie convexa. Esta articulación permitirá un movimiento biaxial, o sea, movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión. También es posible el movimiento de circunducción. Esta articulación se encontrará dividida por un disco articular y se encontrará reforzada por ligamentos esternoclaviculares anteriores, posteriores, por el ligamento costoclavicular y por el ligamento interclavicular. Aquí vemos en la imagen cómo se encuentra un disco articular en la articulación esternoclavicular. Aquí vemos a sus reforzamientos, que es el ligamento esternoclavicular anterior. Hay un posterior que aquí no se ve, que estaría por detrás, estará reforzada por este ligamento interventricular y por el ligamento costoclavicular, que va de la clavícula hacia la primer costilla. Después tendremos a la articulación sifoesternal, que es la unión del proceso sifoides con el cuerpo del esternón, que es este de acá, donde según Moore esta articulación será de tipo cartilaginosa primaria o sincondrosis. Pero antes de esta articulación también tendremos la articulación manubrio esternal, que es la articulación del manubrio con el cuerpo del esternón. Esta articulación va a ser especial ya que va a ser de tipo cartilaginosa secundaria o también llamada sínfisis. O sea que aquí va a haber un disco de fibrocartílago que se va a encontrar en esta unión. En los adultos esta articulación se fusiona. A la fusión y osificación de los huesos se le conoce como sinostosis. Aquí ya vimos a la articulación sifoesternal.
A menudo el proceso sifoides no se encuentra osificado sino hasta los 40 años. Entonces es común que los pacientes de 40 años o mayores se presenten a consulta porque perciben de repente una masa en el epigastrio y temen que sea algún tumor, pero muchas veces es la osificación del proceso sifoides. Una vez que ya hablamos del esqueleto óseo del tórax y de sus medios de unión, es momento de estudiar a los músculos de la pared torácica. Empezaremos a mencionar al músculo serrato posterior superior. Este se va a insertar desde el ligamento nucal, desde las vértebras C7 a T3, para dirigirse hacia los bordes superiores de las costillas segunda a cuarta. Este músculo estará inervado por los nervios intercostales del segundo al quinto y su acción principal será la elevación de las costillas. Por lo tanto, será un músculo inspiratorio. Después tendremos al serrato posterior inferior. Se va a insertar en los procesos espinosos de las vértebras T11 a L2 y después se va a dirigir hacia los bordes inferiores de las costillas octava a doceava, cerca de sus ángulos. Este músculo estará inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos T9 a T12 y tendrá la acción de descender las costillas, por lo tanto será un músculo expiratorio. Los músculos serratos posteriores se han considerado como músculos inspiratorios, aunque se ha visto que podrían no tener una función principalmente motora, sino una función propioceptiva, y se han visto implicados como fuentes de dolores crónicos en las fibromialgias. Después encontraremos a los músculos elevadores de las costillas. Estos son en número de 12 y tienen una forma de abanico. Estos se insertan en los procesos transversos de las vértebras torácicas para después insertarse en los tubérculos y en los ángulos de las costillas. Vamos a ver que estos músculos están inervados por los ramos posteriores de los nervios C8 a T11 y tienen la función de elevar a las costillas. Por lo tanto, se le va a considerar como músculo inspiratorio. Después vamos a tener a los músculos intercostales. Estos serán 3, externos, internos e íntimos. Estos músculos estarán ocupando a los espacios intercostales, o sea, los espacios entre cada costilla. Estos músculos tendrán una inserción igual, pero cambiará en la disposición de sus fibras y por lo tanto en su acción. Se insertan en el borde inferior de la costilla que se encuentra por arriba y en el borde superior de la costilla que se encuentra por abajo. En el caso del intercostal externo, sus fibras son oblicuas de atrás hacia adelante, como vemos acá, y de arriba abajo, mientras que las fibras del músculo intercostal interno y también las fibras del músculo intercostal íntimo serán perpendiculares a las fibras del músculo intercostal externo, o sea que irán también de arriba abajo, pero ahora de adelante hacia atrás, como vemos en la imagen. Los intercostales externos son los más superficiales. La disposición de sus fibras, como ya vimos, serán oblicuas con dirección de atrás hacia adelante y de arriba abajo, por lo cual la acción de este músculo será la elevación de las costillas, ayudando a la inspiración. Se insertan desde los tubérculos de las costillas posteriormente hasta anterior, donde vamos a ver que en su parte más anterior se va a continuar como una membrana intercostal externa, o sea que aquí estaría esta membrana. O sea que este músculo llega más o menos aquí a este nivel y medialmente ya no se continúa como fibras musculares, sino se va a continuar como una membrana que se le va a llamar membrana intercostal externa. Inferiormente, estos músculos intercostales externos se van a continuar con el músculo oblicuo externo del abdomen, que tendrá más o menos la misma disposición de sus fibras. Ahora, los músculos intercostales internos son músculos que se encuentran entre el músculo intercostal externo y el íntimo. La disposición de sus fibras, como ya vimos, es perpendicular
a la del músculo intercostal externo, o sea que serán en dirección oblicua de adelante hacia atrás, por lo cual la acción de este músculo será el descenso de las costillas, contribuyendo a la expiración. Vamos a ver que estos músculos se insertan anteriormente alcanzando al esternón y posteriormente van a llegar únicamente al ángulo de las costillas y se van a continuar como la membrana intercostal interna. Si tenemos una membrana intercostal externa que está dado por los músculos intercostales externos, también vamos a tener una membrana intercostal interna que va a estar dado por los músculos intercostales internos. Por último, el músculo intercostal íntimo es el más profundo de los músculos y sus fibras tienen la misma disposición que las del intercostal interno. Por lo tanto, sus acciones serán las mismas, involucradas en la expiración. Los intercostales íntimos están separados de los intercostales internos por el paquete neurovascular intercostal. Por lo tanto, es importante saber que tanto vena, arteria y nervio intercostal viajarán entre los músculos intercostal íntimo e interno. Ahora, hablando de los músculos subcostales, que son estas pequeñas tiritas que encontramos acá, se encuentran mejor desarrollados en la pared torácica inferior. Tienen formas y tamaños variables, pero su forma más común serán como finas tiras musculares que se extienden desde la superficie interna del ángulo de la costilla hasta la superficie interna de la segunda o tercera costilla inferior a ella, o sea que brincará uno o dos espacios intercostales para su inserción. La disposición de sus fibras son similares a las de los músculos intercostales internos, por lo tanto se mezclarán con ellos. Estos músculos, los músculos subcostales, estarán inervados por los nervios intercostales. El último grupo muscular de la pared torácica es el músculo transverso del tórax, que es este de acá, que vemos que consta de 4 a 5 tiras musculares que se insertan desde la cara posterior del esternón hacia la cara interna de los cartílagos costales segundo a sexto. Este músculo se continúa inferiormente con el músculo transverso del abdomen. Este músculo estará inervado por los nervios intercostales y tendrá la función de descender las costillas. Por lo tanto, va a tener la función expiratoria. También este músculo transverso del tórax puede proporcionar una información propioceptiva. Ahora hablaremos del diafragma. Es una estructura músculo-tendinosa en forma de doble cúpula, como vemos acá, forma de doble cúpula, en donde la cúpula derecha será más alta que la izquierda debido a la presencia del hígado. Aquí encontramos el hígado, entonces por lo tanto la cúpula derecha será más alta que la izquierda. Este músculo va a separar a la cavidad torácica por arriba y a la cavidad abdominal por abajo. El diafragma tiene una porción tendinosa y una porción muscular. La porción tendinosa se localiza en el centro del diafragma y, como vemos, tiene una forma de un trébol de 3 hojas. Como vemos acá, se le pueden llamar hojas o foliolos. Tendremos una hoja derecha, una izquierda y una anterior. Esta porción tendinosa no tiene inserciones óseas, ya que será esta la única parte que asciende y desciende durante la respiración, ya que las inserciones periféricas del diafragma, o sea, estas de acá, van a estar fijas al margen inferior de la cavidad torácica. La porción muscular está situada periféricamente y sus fibras van a converger hacia la porción tendinosa central. El pericardio, que es una estructura fibrocerosa que envuelve al corazón, descansará en la porción tendinosa central del diafragma. Aquí se encuentra el pericardio. Va a entremezclar sus fibras con las del diafragma y el pericardio, tanto que va a ser un poco difícil en disección separar al pericardio del centro tendinoso del diafragma. Ahora vamos a hablar de las inserciones del diafragma. Posteriormente se inserta a través de 2 haces músculo-tendinosos llamados pilares del diafragma.
Serán dos, uno derecho y otro izquierdo. El pilar derecho se origina en las caras anterolaterales de los cuerpos vertebrales L1, L2 y L3, que es el pilar derecho. El pilar izquierdo va a tener la misma inserción, pero va a estar solamente insertado en la cara anterolateral izquierda de los cuerpos vertebrales primero y segundo lumbar. Ahora, de estos pilares saldrán fibras musculares que se van a juntar entre sí, haciendo una especie de como de número de 8. Vean, el pilar derecho se une así con el pilar izquierdo y hacen una especie de número de 8 para que aquí van a estar delimitando al hiato esofágico. Vamos a ver que este hiato, aunque se encuentra a la izquierda de la línea media, está mayormente formado por fibras del pilar derecho del diafragma. Las fibras musculares crean un esfínter muscular para el esófago. Al momento de que el diafragma se contrae y desciende, va a constreñir al esófago, funcionando como una especie de esfínter. Los pilares derecho e izquierdo se van a juntar y los va a unir el ligamento arqueado medio, que es este de acá, el cual va a unir a los pilares en la cara anterior de la aorta, formando el hiato aórtico. La función de este ligamento arqueado medio es que aquí no se encuentren fibras musculares y que al momento que el diafragma se contraiga y descienda, no aplaste a la aorta, ya que la aorta estaría descendiendo acá. Entonces, por eso se crea este ligamento arqueado medio. Continuando con las inserciones del diafragma, de los pilares se van hacia lateral formando arcos. Vamos a ver que el primer arco se va a insertar al proceso transverso de la primera vértebra lumbar. Aquí lo vemos. Viene de los pilares del diafragma y se va hacia lateral para insertarse al proceso transverso de la vértebra L1. Entonces, este ligamento en forma de arco se le va a llamar ligamento arqueado medial o también se le va a llamar arco del psoas, ya que por debajo de este ligamento va a pasar el músculo psoas, como vemos acá. Este músculo psoas pasa por debajo del ligamento arqueado medial. El ligamento arqueado medial sigue después del proceso transverso de la primera vértebra lumbar hacia lateral para insertarse a la 12ª costilla, o sea, va desde el proceso transverso de L1 hacia la costilla, hacia la 12ª costilla. Este ligamento en forma de arco es el ligamento arqueado lateral o arco del cuadrado lumbar, ya que por debajo de este arco pasará el músculo cuadrado lumbar, este músculo que vemos acá. Este ligamento en forma de arco, vamos a ver que por arriba de este ligamento se va a encontrar una porción que a veces carece de fibras musculares, que es esta porción de acá. Forma el triángulo lumbocostal. Debido al poco reforzamiento de este triángulo, este es un lugar proclive a hernias. La inserción del diafragma seguirá un curso lateral, insertándose en la cara interna de la 11ª costilla para saltar a la 10ª costilla y después se inserta en todo el cartílago costal en forma de arcadas para dirigirse hacia anterior e insertarse al esternón. Aquí vemos cómo va en forma de arcadas y antes se le dominaban arcadas de Senac. Pero esto es para que vean cómo se va insertando alrededor del arco costal. Entonces, en la cara posterior del esternón se va a insertar también al proceso sifoides, se inserta por medio de dos bandas musculares que están separados por un espacio triangular, este espacio de acá. En este espacio pasará la arteria torácica interna para convertirse en arteria epigástrica superior. El diafragma es el principal músculo inspiratorio. Este músculo desciende durante la inspiración y asciende en la expiración. Entonces, durante la expiración, la cúpula derecha asciende hasta la 5ª costilla. Aquí sería hasta la 5ª costilla.
mientras que la cúpula izquierda solo va a ascender al quinto espacio intercostal, o sea, debajo de la quinta costilla. Ahora hablaremos de los hiatos del diafragma. Existirán aperturas en el diafragma que van a permitir el paso de estructuras neurovasculares entre el tórax y el diafragma. A esto se les llama hiatos del diafragma. Empezaremos hablando del hiato o foramen de la vena cava. Es una abertura que se encuentra en el centro tendinoso del diafragma, aquí. Esta es la abertura más superior de las tres aberturas y se va a situar a nivel de T8 y T9. El borde de la vena cava inferior, o sea, este borde que está acá, se va a insertar o adherir en el centro tendinoso. Entonces, cuando el diafragma desciende en la inspiración, va a aumentar el calibre de la vena, por lo tanto, esta gran vena se va a dilatar. Y durante la expiración, o sea, cuando el diafragma asciende, va a reducir el calibre de la vena cava inferior. Por lo tanto, van a haber cambios de flujos que van a facilitar el retorno venoso hacia el corazón. Por este hiato también va a pasar la rama abdominal del nervio frénico derecho. O sea, el nervio frénico derecho va a pasar por aquí más o menos. Ahora, hablando del hiato esofágico, es un orificio oval en donde, pues como su nombre lo indica, va a pasar el esófago. Este hiato se encuentra a nivel de T10 y por este hiato también va a pasar los troncos vagales anterior y posterior. También van a pasar ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y también vasos linfáticos. Ahora, el hiato más posterior es el hiato aórtico. Este se encuentra a nivel de T12, como lo vemos acá. También por acá va a pasar el conducto torácico, el cual se va a encontrar posterior a la aorta. O sea que el conducto torácico se encontraría entre la aorta y entre el cuerpo vertebral. Recordando que el conducto torácico está relacionado con la linfa. Estos son los niveles de los hiatos del diafragma. Como vemos, el hiato de la vena cava se encuentra a nivel entre T8 y T9, el hiato esofágico se encuentra a nivel de T10 y el hiato aórtico se va a encontrar a nivel de T12. Ahora hablaremos de la irrigación del diafragma. Vamos a ver que esta irrigación será diferente en su cara superior y será diferente en su cara inferior. Las arterias que irrigan la cara superior del diafragma son las arterias pericardiofrénicas y musculofrénicas, ambas ramas de la arteria torácica interna. Vean, aquí viene descendiendo la arteria torácica interna y más o menos a nivel del sexto espacio intercostal o quinto se va a dividir en una rama medial, la cual va a pasar por este triángulo que ya habíamos comentado y se va a convertir en arteria epigástrica superior y tendrá una rama lateral, que esta rama lateral a su vez se va a bifurcar en una rama musculofrénica que se va a ir a lo largo de todo el borde costal y en una rama pericardiofrénica, que es esta de acá. Entonces son estas dos ramas, esta de acá y esta de acá, las encargadas de irrigar a la cara superior del diafragma. Ahora, la cara inferior del diafragma estará irrigada por las arterias frénicas inferiores, que son estas de acá, las cuales son las primeras ramas de la aorta abdominal. Ahora, hablando del drenaje venoso, veremos que estará a cargo de las venas pericardiofrénicas y musculofrénicas. Estas ambas venas van a drenar hacia esta vena que se encuentra acá, que es la vena torácica interna. Esta vena. Algunas venas en la parte posterior del diafragma van a drenar directamente al sistema de las venas ácigos y hemiácigos. Estas venas que se encuentran acá. Las venas de la cara inferior del diafragma serán diferentes a las venas de la cara superior. Aquí vemos que la vena frénica inferior derecha suele desembocar directamente a la vena cava inferior. O sea, estaría aquí más o menos la vena frénica superior derecha y desemboca directamente en la vena cava superior.
pero vamos a ver que la vena frénica derecha inferior se va a dividir en dos ramas, en una rama anterior y en una rama posterior. Esta vena frénica inferior izquierda vemos que va a drenar directamente a la vena cava inferior. Esta sería su rama anterior. Y la rama posterior, que aquí lo vemos, estaría drenando directamente a la vena renal izquierda. Esto no es una ley, ya que recordemos que las venas tienen una disposición muy variable. Ahora hablaremos de la inervación del diafragma. La inervación motora del diafragma procede de los nervios frénicos derecho e izquierdo. Estos nervios frénicos se originan de los ramos anteriores de los nervios espinales de C3, C4 y C5. Aquí lo vemos, C3, C4 y C5. Estos nervios frénicos también van a aportar inervación de propiocepción e inervación sensitiva. Entonces aquí vemos como en los ramos anteriores de C3, de C4 y de C5 pasan anterior al escaleno anterior, después siguen su trayecto, pasan anterior al pedículo pulmonar para después terminar en el diafragma e inervarlo. El nervio frénico va a pasar en diferentes partes del diafragma. Vamos a ver que el nervio frénico derecho, este de acá, va a pasar en el hiato de la vena cava, mientras que el nervio frénico izquierdo va a penetrar directamente de las fibras musculares del diafragma. Las porciones periféricas del diafragma, como están más cerca del paquete neurovascular intercostal, pues recibirán la inervación por parte de los nervios intercostales, o sea, estas partes periféricas, los cuales serían los 6 o 7 nervios intercostales inferiores. Una vez que hablamos del esqueleto del tórax y de los músculos del tórax, es momento de mencionar a las líneas que ayudan a delimitar las áreas y regiones torácicas. Hablaremos de la anatomía de superficie. Estará dividida por líneas y por regiones torácicas anterior, lateral y posterior. En la región anterior del tórax encontraremos a las siguientes líneas. La primera línea que divide al tórax en dos partes simétricas es la línea media anterior o línea media esternal, que es esta línea morada que encontramos. Esta línea desciende a lo largo del eje medio del esternón, desde la fosa yugular o incisura yugular, esta de acá, hasta la apéndice sifoides. Vemos cómo esta línea, que si la ponemos de color morado, sería esta línea de acá. Luego, la línea esternal es una línea vertical que desciende a lo largo del borde lateral del esternón. Aquí hay mucha confusión porque muchos dicen que esta línea que se encuentra lateral al esternón se le va a llamar línea paraesternal, pero no es así, ya que la línea paraesternal es una línea vertical que se encuentra a los lados de la línea esternal, que sería esta línea amarilla. Entonces es diferente la línea esternal, que corre a lo largo del borde lateral del esternón, con las líneas paraesternales, que están a los lados de las líneas esternales. También vamos a tener una línea medioclavicular, la cual va a pasar a través del punto medio de la clavícula, esta de acá. En la región lateral del tórax encontramos a las siguientes líneas. La línea axilar anterior es una línea vertical que discurre a lo largo del pliegue anterior de la axila, esta línea de acá. Esta va a estar formada por el borde inferolateral del músculo pectoral mayor. Si ponemos al músculo pectoral mayor, su borde inferolateral, este de acá, estaría formando el pliegue anterior de la axila. La línea axilar media discurre desde el vértice de la axila entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Esta es la línea axilar media. Y ahora la línea axilar posterior discurre verticalmente a lo largo del pliegue posterior de la axila, este de acá, el cual el pliegue posterior de la axila va a estar formado por el músculo dorsal ancho y el músculo redondo mayor, que estaría más o menos acá, y por transparencia el músculo estaría acá, el dorsal ancho, y el redondo mayor estaría más o menos por acá.
En la región posterior del tórax encontramos las siguientes líneas. La línea media posterior o línea medio vertebral. Esta es una línea vertical que discurre por todos los procesos espinosos de las vértebras. Esta línea de acá. La línea escapular es una línea vertical que cruza los ángulos inferiores de las escápulas. La escápula estaría más o menos por acá y este sería su borde inferior. Ahora, vamos a ver que van a existir anormalidades del tórax en las que vamos a encontrar diferentes formas. Vamos a encontrar al tórax en tonel, al tórax en embudo, al cual también se le llama pectus excavatum, y al tórax en quilla, al cual también se le llama pectus carinatum. El tórax en tonel se presenta cuando ambos diámetros son aproximadamente iguales, y esto se va a encontrar, por ejemplo, en pacientes enfisematosos, en donde el aire se encuentra atrapado y no puede salir, entonces lo que va a hacer es que va a crecer en ambos diámetros el tórax. También tendremos al tórax excavado, o como ya vimos, también se le llama pectus excavatum, el cual es una afección en la que el esternón de una persona se hunde en el pecho. A este tórax excavado también se le llama como tórax en embudo, porque aquí forma como un embudo. El pectus carinatum o enquilla es una deformidad de la caja torácica en la que el pecho y el esternón va a protruir hacia anterior y se le llama tórax en quilla porque tiene una forma de quilla de barco. Bueno, y esto fue todo sobre esqueleto del tórax y pared de tórax.